En la Comisión de Educación de la Cámara, el gobierno se jugará una de sus últimas opciones para evitar el paso de la reforma educacional a una comisión mixta. Al parecer, ya tendría los votos asegurados para cumplir con los plazos establecidos por el propio Ejecutivo. Luego de su aprobación en el Senado, hoy en Mañana en Directo queremos conversar sobre el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección. Nos acompañan la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, y el presidente de la FEUC, Ricardo Sandé. Gracias por estar con nosotros ambos. Valentina, Ricardo, bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Igual, buenos días. Comencemos con el análisis más general antes de entrar al detalle de esta reforma. Valentina, ¿crees tú que esta reforma, tal como sale del Senado, está cumpliendo con los objetivos que se planteó el movimiento estudiantil? Mira, la verdad, nosotros desde un principio planteamos de que el cómo entró también el proyecto de ley, lo que hacía era que regulaba algunos excesos del modelo actual, pero lo que pasa ahora cuando pasa por el Senado es que ya ni siquiera eso hace, sino que profundiza ciertos mecanismos que nos parecen injustos que estén dentro de la educación. ¿Cómo los profundiza? Por ejemplo, crea vías por las cuales se puede estar lucrando, como es el tema de los arriendos, como es el tema de la compra a través de el crédito Corfo, como una especie de CAE inmobiliario, claro, que finalmente el Estado es el que le da la garantía al banco, es decir, se ingresa al banco, a la banca privada, a un nuevo negocio en la educación que antes no existía, cuestión de que hemos peleado durante años que salga la banca. De hecho, hace unos años atrás se logró que se fuera desplazando un poco la banca del crédito canal del Estado, y ahora este gobierno lo que hace es volver a introducirlo en forma de créditos inmobiliarios, y en ese sentido vemos que, claro, se va además profundizando, se hacen excepciones. Al final parece ser una reforma basada en excepciones, en donde los privados no tienen que estar por ejemplo, en la selección, no se les considera como si estuvieran por sobre la ley, por sobre la reforma, por sobre un modelo educacional, pero también se hacen excepciones para algunos colegios especiales, pero también para los emblemáticos, para los que tienen menos de 400 alumnos en el caso de los arriendos, y así entonces parece ser una suma de excepciones para poder dejar contento sobre todo a los sectores más conservadores y no a quienes estábamos planteando la necesidad de un cambio sustantivo en la educación. Ricardo, tu evaluación de la reforma hasta ahora, ¿no? Hasta que ha salido del Senado. Bueno, yo creo que ha sido un consenso en casi todos los actores políticos que están fuera de la Cámara, digamos, que esta es una reforma que no cuenta con mucho apoyo. Y yo hablo de sectores políticos diversos, porque justamente uno puede ver dentro incluso de la misma Confech que hay posturas distintas. Se ha planteado que este es un proyecto que no cuenta o que no cumple las expectativas tanto de los estudiantes como de otros sectores también. ¿Los de la FEUC tampoco? A mi juicio personal, yo creo que no usaría la palabra cumple con las expectativas, porque tal vez nosotros justamente teníamos expectativas un poco distintas a lo que puede ser la gran mayoría dentro de la Confech, pero justamente nosotros creemos que este es un proyecto que el gran problema que tiene es que no se hace cargo de las cosas verdaderamente importantes. Yo, si bien entiendo la crítica de la Vale, digamos, que esto va muy lejos, a mi juicio los temas verdaderamente importantes hoy día son que miles de niños no tienen acceso a una educación de calidad. Y eso con esta reforma no cambia, sino que lo que se hace son algunos arreglos por acá y por allá. Tenemos una reforma que no se entiende muy bien cuál es el objetivo. Si es que querían ponerle fin al lucro, la selección y el copago, bueno, pónganle fin al lucro, selección y copago. Lo que yo veo hoy día es un proyecto que se queda en la mitad. Los proyectos que se quedan en la mitad normalmente no se entienden. Y como no se entienden, generan un sistema que no es armónico y que no va a satisfacer ni las necesidades de un sector político ni la del otro. Es interesante porque finalmente con objetivos distintos, en tu caso, Ricardo, el de Valentina, en sentidos contrarios definitivamente, ninguna de las dos partes está conforme. ¿Eso qué refleja al final? Mira, yo creo que acá lo que se ha dado ha sido un año, bueno, durante todo el 2014, de una falta de conducción tremenda de parte del Ministerio de Educación. Acá se ha intentado decir que se va a poner de acuerdo con todo el mundo, no se puso de acuerdo con nadie, y bueno, ya así uno ve que la reforma avanza sin apoyo alguno de ningún sector, y por lo tanto no tiene ningún respaldo social. O sea, la nueva mayoría está bien alineada. Claro, pero la nueva mayoría, ya el Parlamento, pero y la sociedad, fuimos finalmente cientos de
miles de personas que nos movilizamos por un cambio profundo en la educación. ¿No tiene respaldo ciudadano esta reforma? Y hoy no se ve el respaldo ciudadano. Uno puede ver incluso en las encuestas cómo decae el gobierno, la reforma, el ministro. Pero consideramos un punto en ese sentido, nos parece que se intentaron hacer, por ejemplo, ciertas caricaturas de diálogo, de participación. Sin embargo, no hay una participación sustantiva y vinculante de los actores sociales. Y eso me refiero a todo tipo de actor social, de los rectores, padres apoderados, de los estudiantes secundarios, universitarios. Valentina, pero cuando hablamos de respaldo ciudadano, está bien, dice que las encuestas no reflejan respaldo hacia la reforma, pero sí logró al menos aplacar las movilizaciones de los estudiantes. O sea, yo no creo que se hayan aplacado las movilizaciones de los estudiantes. Pero se habilitaron bastante respecto a lo que había antes, ¿no? Yo creo que claramente durante enero es un escenario complejo de movilizar. Yo creo que eso, bueno, es algo que dijimos también cuando recién asumimos la federación, que esperábamos que este proyecto de ley no terminara zanjándose en enero, porque lo que hace finalmente es que pondera de manera muy importante a diputados que finalmente no le están preguntando a la sociedad qué es lo que quiere, sino que se están poniendo de acuerdo entre ellos, entre los intereses que tienen ellos. El mecanismo legislativo que tenemos, digamos, pero de el mecanismo ¿no? legislativo lo que dice es que tenemos representantes en el Parlamento, no que estos parlamentarios tienen que prevalecer sus propios intereses y ponerse de acuerdo entre ellos para poder de alguna manera quedar entre ellos contentos. Y de hecho el ministro o el ministerio lo que hace, en vez de estar escuchando a la sociedad, la reemplaza por una cantidad ridícula de asesores que ojalá vengan del movimiento estudiantil, así no nos tienen que preguntar nada directamente a nosotros, y de alguna manera van buscando mecanismos por los cuales se va excluyendo de alguna manera a la sociedad. Vamos al detalle de la reforma. Ricardo, ¿qué es lo que más te preocupa de los puntos que se están abordando en esta primera etapa, digamos, de la reforma? A ver, a mí me preocupa, más que un punto particular de los tres, a mí me preocupa algo que yo veo que es algo que se está dando como regla general, que es que estamos ante una reforma que yo creo que no tiene ningún sustento empírico, o sea, no tiene mucho sustento técnico. Y no me parece sensato legislar sin saber efectivamente qué es lo que va a pasar con esta reforma. La gente siente que estamos haciendo un experimento. Y esa sensación es bastante generalizada dentro de los padres y dentro de algunos actores políticos, y generalmente los experimentos son bastante peligrosos en política, y cuando estamos hablando de educación es aún más, porque estamos hablando de niños que no van a volver a ir al colegio, digamos, van a ir una sola vez. Entonces, si es que estamos experimentando y la misma reforma no establece mecanismos de cuándo se va a evaluar, de cómo... ¿Cuál es el experimento, por ejemplo, Ricardo? A mí me parece que basar toda una reforma, por ejemplo, en el efecto par, que no hay suficiente evidencia de que efectivamente funciona, para mí es un experimento. Basar todo, hacer un sistema intermedio de selección con un porcentaje, el lucro bajo ciertos criterios, estos plazos tan largos, todo tan paulatino. Finalmente, ¿cuándo vamos a ver los efectos de esta reforma? ¿En 20 años más? Y en 20 años más nos vamos a dar recién cuenta de que esta reforma al parecer no estaba tan bien hecha. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la misma reforma tributaria que se hizo y al final del día nos dimos cuenta que no estaba tan bien hecha y hubo que emitir bonos. Entonces yo tengo las dudas de cuándo vamos a ver si es que esta reforma efectivamente funciona o no. En 20 años más me parece demasiado tarde. Valentina, en el caso de la evaluación que hacen ustedes del proyecto, tú decías que era un poco tibio, ¿no? Como que queda a mitad de camino en ciertos puntos, pero no quedan satisfechos con por ejemplo, el término del lucro y la eventualidad de que se puedan aplicar sanciones penales finalmente incluso a quienes utilicen de mala forma estos recursos públicos. Mira, yo creo que acá lo que era fundamental, por ejemplo, en el tema del lucro, era eliminar las vías por las cuales se estaba lucrando. Hoy se permitiría, por ejemplo, en las agencias técnicas de educación, por ejemplo, el tema de los arriendos es un tema bien complejo porque se plantea, por ejemplo, que en los 3 primeros años se pueda seguir arrendando, pero después uno puede volver a renovar esos arriendos, ojalá sin fines de lucro en esa etapa, pero también pasa de que, por ejemplo, en la etapa universitaria,
la mayor denuncia que ha habido respecto a instituciones que pueden haber lucrado lo hacen a través de los arriendos y de la relación con las inmobiliarias. Entonces al final se creó una vía que hoy es legal por la cual se podría estar lucrando. Hoy, por ejemplo, también se plantea, bueno, si no quieren arrendarlo, entonces cómprenlo, nosotros les entregamos la garantía, pero además con la subvención se puede comprar una institución a precio comercial que no tiene ningún límite. Un precio comercial puede ser una cuestión que, o sea, nadie puede regular finalmente eso, y lo que pasa finalmente es que ahí incluso se estaría lucrando con los recursos públicos. Bueno, y partiendo que desde un principio que nosotros criticamos también que acá con el dinero de las familias, con el esfuerzo de las familias sí se va a poder lucrar, y eso está permitido desde un principio de la reforma, porque acá se habla un montón de, bueno, fin al lucro, pero bueno, digamos que el fin al lucro va a ser solamente con los recursos públicos, y eso lo que hace es que no entiende, no tiene una concepción de que la educación efectivamente vaya a ser un derecho, y por lo tanto no tiene que haber negocio entre medio, sino que es como, bueno, pero con las platas del Estado no negociemos, pero entonces, con la educación sí lo podemos hacer, y ahí nosotros lo que vemos finalmente es que le falta un corazón, un corazón a la reforma. ¿Qué es lo que quiere lograr finalmente? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los ejes que entonces van a articular? ¿Y cuál va a ser la relación, por ejemplo, de este proyecto de ley con los que se vienen durante este año también? Se nos acaba el tiempo, pero quería que buscáramos una definición respecto al Instituto Nacional. ¿Están de acuerdo, Ricardo, por ejemplo, con el término de la selección en el Instituto Nacional y en otros emblemáticos, no solo en ese? A ver, yo creo que efectivamente es uno de los temas más sensibles que hemos visto en esta reforma. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se acabe la selección en el Instituto Nacional. Creo que es cambiar una lógica que a mí me parece compleja, que es cambiar una lógica del mérito, o sea, que una persona que se esfuerza efectivamente puede lograr cosas, a una cultura del azar, que yo me puedo esforzar mucho, pero al final del día lo que decide no es mi esfuerzo, sino que son otros factores. Y ese cambio de lógica, a mi juicio, es bastante complejo. Y hay otra cosa que va un poco en la misma línea de lo que dijo la Vale antes. O sea, si quieren ponerle fin a la selección, pónganle fin a la selección. Este intermedio no se entiende, no se sabe cuál es el fundamento para hacer esto. Como que quieren dejar un poco, pero cambiar... No, yo personalmente no lo entiendo, y creo que esta mezcla y este invento queda peor que cualquiera de las otras dos opciones. Valentina, ¿de acuerdo con el fin de la selección en los emblemáticos? Yo creo que debiese haber un fin de la selección en todos, incluyendo los privados, porque acá hay un principio que se quiere plantear, que es que no haya discriminación, pero esto tiene que ir obviamente acompañado de un fortalecimiento de las instituciones públicas, porque al final pareciera ser de que, claro, se acaba con la selección, pero bueno, ustedes sigan compitiendo en las mismas condiciones en las que estaban. Yo creo que esos principios no están claros, y esos son los principios en los que nos queremos poner de acuerdo. De hecho, me gustaría mencionar de que nosotros le escribimos una carta, o sea, le enviamos una carta al Ministerio planteando de que nos entregara la información respecto a lo que se va a hacer también durante este año, para que no se cometan los errores del 2014, en donde no hubo diálogo sustantivo con los actores sociales. Solicitamos que el ministro fuera el que nos recibiera y que nos diera esa información, y el ministerio nos dijeron de que no, que el ministro está muy ocupado y que él decidía cuándo se juntaba con nosotros. Eso nos parece que es casi una falta de respeto con todo lo que hemos planteado durante el año. ¿Y anticipa lo que viene, crees tú, para las otras tramitaciones? ¿Y anticipa lo que viene para las otras tramitaciones? O sea, esperamos que no anticipe lo que viene hacia adelante, porque acá que se quiera legislar, que el ministro esté más preocupado de dejar contentos a aquellos actores que estaban en el suelo, los recogieron de la derecha para ver qué es lo cómo podían incidir en la reforma educacional. Y nosotros, que somos finalmente los que levantamos las movilizaciones, me refiero a la Confecha, a los estudiantes, a los actores sociales, y que pusimos las condiciones para que se instalara esta reforma, hoy solicitamos una reunión y nos dicen que no, que ojalá sea con el asesor, con el jefe de la DIVESUB, y eso nos parece entonces de que acá no se están demostrando las voluntades que se dicen con mucho fervor en la prensa, y que finalmente después por debajo nos están diciendo que no en toda ocasión. Bien, Valentina, Ricardo, le agradecemos muchísimo que hayan venido esta mañana para abordar esta reforma educacional. Muy amable. Buen día.